De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Nos vamos a El Salvador y pongo en contexto la entrevista con Sara Acosta, quien es periodista de la agencia EFE, trabajando justamente en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deberá dejar la presidencia de su país para aspirar a un segundo mandato según el plazo que le dio la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con un fallo emitido en septiembre de 2021, los magistrados establecieron que para evitar que un presidente que opte a la reelección no prevalezca en el cargo, debe dejarlo 6 meses antes del nuevo periodo. Así que el presidente Bukele tendría hasta este 30 de noviembre para dejar el cargo con el fin de dedicarse a la campaña electoral y cumplir con este requisito porque la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial inmediata. El fallo también establece que con la renuncia del actual presidente debe asumir el vicepresidente el tiempo restante. No obstante, Félix Ulloa también busca la reelección junto a Bukele, pero para él la ley no prohíbe que permanezca en el cargo mientras avanza la campaña. Es de mencionar que el Tribunal Supremo Electoral ya avaló la candidatura de Bukele el 3 de noviembre en medio de los recursos interpuestos por la oposición para anular la candidatura al considerarla inconstitucional. Según lo establecido en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2021, el actual mandatario que aspire a la presidencia debe solicitar una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña. En este contexto, la Constitución señala que ante la ausencia de presidente y vicepresidente, los diputados son quienes deben nombrar a los designados y para ello Bukele tiene facultad exclusiva de enviar las ternas. El nuevo periodo presidencial comenzaría el 1 de junio de 2024 y tiene una duración de 5 años según el artículo 154 de la Constitución de El Salvador. Y aquí me detengo para entender un poco más esta dinámica con Sara Acosta y bueno, cuál es la posición de Bukele ante esta exigencia o requisito de si quiere reelegirse, participar para las elecciones presidenciales y reelegirse en el cargo, debe separarse 6 meses antes, lo cual me parece justo además para que no haya señalamientos y hasta el riesgo de que se utilice el poder del Estado para hacer campaña a su favor. Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Gladys. Buenas tardes para ti y para los amigos y amigas que te escuchan. Bueno, ya di todo el contexto, la información ahí está, pero ¿cómo se va desarrollando ese marco dentro de la realidad de El Salvador y las aspiraciones de Bukele? Bueno, muy completo el contexto que tú has dado, Gladys. Solamente completar con decir que pues el presidente Bukele no ha dicho mayor declaración en torno a la solicitud que se presentaría esta semana en la Asamblea Legislativa, esta solicitud de permiso para dejar su cargo. Tampoco pues se ha manifestado de quién o quiénes podrían ser los designados de la presidencia para que queden en el cargo en el tiempo que él no esté. Se prevé que la Asamblea Legislativa realice el día de mañana la sesión plenaria correspondiente a esta semana, pero se ha dicho que esta sesión plenaria podría quedar abierta para el día jueves 30 de noviembre, para que sea ese día quienes los diputados y las diputadas de este órgano de Estado pues voten esa solicitud y se conozca si el presidente enviaría una propuesta o propuestas de quienes podrían quedar reemplazándole o quién podría quedar reemplazándole, o si será la Asamblea Legislativa, que también tiene la facultad, quien va a designar la persona o las personas que continuarán al frente del país en ese periodo que el presidente pues no esté. Pero definitivamente entonces él se va a separar del cargo para cumplir con este requisito de ley y hacer campaña para una reelección, ¿correcto? Si se va a separar, si va a enviar la solicitud de permiso, eso todavía no ha sido confirmado, no por lo menos por él, ni tampoco por ninguna fuente del gobierno, ya sean las secretarías de comunicaciones y de prensa que tiene el Ejecutivo. Entonces solamente estamos a la espera, quedamos en la espera de saber qué es lo que va a pasar mañana en la Asamblea Legislativa, en la sección que se va a realizar plenaria correspondiente a esta semana, para ver si efectivamente se hace pues se envía o se lleva esa solicitud. Como te decía al principio, el presidente poco o nada ha dicho con respecto a que si va a dejar el cargo y tampoco ha revelado quién va a ser la persona o las personas que quedarían en su lugar. Claro, que quedarían en su lugar en representación de él. Básicamente lo que él no estaría es al frente, pero podría estar perfectamente detrás de quienes queden
igual gobernando, ¿no? Y hasta eventualmente también haciendo uso del poder del Estado a su favor en la campaña. Pues legalmente tendría que separarse, porque ese es el término que se ocupa, pero podría sí quedar detrás de la persona o de las personas que estarían llevando la presidencia por estos meses en los que él se ausente. No obstante, Mm. organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han reiterado en estas últimas semanas, ya empezada la campaña política presidencial, que se está haciendo un uso de parte del gobierno en propaganda y en publicidad favoreciendo la imagen del presidente, lo que quiere decir, según lo han señalado diversas organizaciones, que el mandatario ya está haciendo campaña utilizando Claro, recursos y del medios Estado. estatales, según lo han dicho estas organizaciones estatales. Entonces, él estaría haciendo su campaña ya en el periodo habilitado por el Tribunal Supremo Electoral, estaría haciendo una campaña desde el Ejecutivo, según lo que han planteado los representantes de estas ONG. Y esas son las cosas que nos llevan siempre a la reflexión también dentro de lo que son estos liderazgos, porque Bukele tiene la popularidad más alta, creo que, de la historia de ese país, ¿correcto, Sara? La que hasta ahora ha Sí, obtenido algún presidente. sí, de hecho creo que pasa un momento muy inusual en el país en torno a la campaña política. Ahorita es el periodo desde el 3 de octubre para la campaña política, la propaganda política para los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia. No obstante, hemos visto un silencio de parte de los demás candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, porque no se han hecho mayor publicidad, o sus partidos políticos no les han hecho mayor publicidad en comparación con años anteriores, con años políticos, perdón, con años electorales anteriores, en donde sí se ve una campaña política por las calles, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Entonces eso no ha sucedido ahora y ha acaparado prácticamente la propaganda política del presidente Bukele, que ya, como tú comentas, ya tiene una aceptación muy considerable entre la población. Sí, y básicamente por la respuesta que ha dado efectiva con, bueno, con lo que algunos señalan como irregularidades, los defensores de derechos humanos en lo que es el tema de seguridad. Pero estaría faltando, ¿no?, a estos principios fundamentales, además del ejercicio del poder, y ahí también la reflexión sobre este liderazgo, y que la gente, bueno, por la satisfacción que tienen sobre el resultado en el tema de la seguridad, pues pierdan de vista en algunos casos lo que puede ser abuso de poder, que es muy peligroso en quien lo ejerza, sea de la ideología que sea, de derecha o de izquierda, al final está faltando. Así es, y de hecho el plan o la medida esta de seguridad de régimen de excepción, que ya lleva más de un año implementada en el país, que suspende algunas garantías constitucionales, es como la principal bandera propagandística política del gobierno y por ende del presidente. Entonces vemos en esos anuncios publicitarios y escuchamos Mm. en esos anuncios publicitarios esta propaganda sobre la medida de régimen de excepción, que prácticamente es lo único en lo que se ha enfocado la propaganda del presidente para llegar. Y efectivamente es una situación, es una medida que sí ha sido aceptada por buena parte de la población, sobre todo por la población que históricamente ha sufrido o sufrió en largos periodos pues esos ataques directos de los miembros de pandillas. Son personas que Ujú. aceptan rotundamente esa medida y que se han dejado de una manera u otra llevar por esta política, por esta medida, para pues tener una mayor aceptación Claro. del gobierno y precisamente del Sí, presidente. cosa que se entiende porque está dando resultados por lo menos en materia de Sí, seguridad, pero sí. como población nunca perder de vista todo lo demás y siempre exigiendo que haya un cumplimiento a cabalidad de lo que son esos principios éticos, ¿no?, en este cargo tan importante como presidente, y por supuesto el resto de su gabinete. O sea, es que sea de donde sea, de la ideología que sea, si esto se pierde de vista, bueno, ahí comienzan los peligros que algunos ya advierten. Claro, sí, Ujú. sobre todo porque hay muchas informes e investigaciones de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeras, que han evidenciado esa violación a algunos derechos humanos de las personas, sobre todo que están detenidas
en el marco de esta medida de excepción, que ya superan las 5.000 víctimas que ellos dicen por esta medida, a causa de esta medida. Te agradezco mucho, Sara. Sara Acosta es periodista, trabaja para la agencia EFE y está en El Salvador revisando la situación que se le presenta al presidente, a Nayib Bukele, dentro de ese marco de aspirar a un segundo mandato, un segundo periodo, y lo que establece la constitución de ese país, cuáles son las restricciones, entre otras, bueno, tiene que separarse 6 meses del cargo. En eso están ahorita y seguiremos atentos al resultado de lo que se decida en el poder legislativo. Gracias, Sara, una vez más. Seguiremos consultándote. Buenas tardes, saludos. Cuídate mucho, feliz tarde. Música y en breve volveremos. Gladys en Éxitos hasta las 5, primera hora para Caracas.